Citotoxicidad. El equipo está conformado por Eduardo Tarango y Estefanía Paz. Viabilidad, toxicidad como concepto y supervivencia. Los nuevos medicamentos, cosméticos, aditivos alimentarios, entre otros, se someten a extensas pruebas de citotoxicidad antes de que sean liberados para uso público. Esta prueba generalmente involucra un gran número de experimentos con animales, aunque en Europa estos experimentos estarán sujetos a una nueva legislación introducida en el 2009 para aplicación tópica y en el 2013 para aplicación sistemática. Hoy en día existe mucha presión, tanto humana como económica, para realizar al menos parte de las pruebas de citotoxicidad in vitro. La introducción de líneas celulares pueden hacer de esta una propuesta razonable. Las definiciones de citotoxicidad varían dependiendo de la naturaleza del estudio y si las células se matan o alteran fenotípicamente. Un concepto correspondido es la toxicidad. Este es un evento complejo in vivo en donde existe un daño celular directo, así como ocurre efectos fisiológicos, transporte de membrana en el riñón y neurotoxicidad del cerebro. Todavía se requieren pruebas generales de citotoxicidad, pero existe una creciente necesidad de complementarlas con pruebas más sutiles de regulación y señalización de las vías metabólicas. Quizás, la prueba más obvia de estas pruebas sea la inducción de una respuesta inflamatoria o alérgica, que no necesariamente implica citotoxicidad del alergeno y sigue siendo uno de los resultados más difíciles de demostrar in vitro. El enfoque tradicional de la citotoxicidad ha sido concentrarse en el crecimiento o la supervivencia celular. Se considera generalmente que el crecimiento celular es el potencial regenerativo de las células medido por el crecimiento clonal, el cambio neto en el tamaño de la población o un cambio en la masa celular. Limitaciones in vitro. Es importante que cualquier medición in vitro se pueda interpretar en términos de la respuesta in vivo de las células iguales o similares, o al menos que las diferencias que existen entre las mediciones in vitro e in vivo se entiendan claramente. Para comprender un poco más de estas limitaciones, se tienen tres conceptos que son clave, los cuales son la farmacocinética, el metabolismo, tejido y respuestas sistemáticas. La medición de la toxicidad in vitro es generalmente un evento celular. Por ejemplo, sería muy difícil recrear la farmacocinética compleja de la exposición al fármaco in vitro, y entre los experimentos in vitro e in vivo, por lo general hay diferencias significativas. La mayoría de los estudios se concentran en una respuesta celular directa, lo que le otorga simplicidad y reproducibilidad. Metabolismo. Muchas sustancias no tóxicas se vuelven tóxicas después de ser metabolizadas por el hígado. Además, muchas sustancias que son tóxicas in vitro pueden ser destoxificadas por enzimas hepáticas. Para que las pruebas in vitro sean aceptadas como una alternativa a las pruebas en animales, se debe demostrar que las toxinas potenciales llegan a las células in vitro en la misma forma que lo harían in vivo. Dentro del tejido y respuestas sistemáticas, la naturaleza de la respuesta también debe considerarse cuidadosamente. Una respuesta tóxica in vitro puede medirse por cambios en la supervivencia celular o el metabolismo, mientras que el principal problema in vivo puede ser una respuesta tisular o una respuesta sistemática. En conclusión, podemos llegar a que para que las pruebas in vitro sean más efectivas, se pueden construir modelos de estas respuestas utilizando cultivos organotípicos que se vuelven a reunir a partir de diferentes tipos de células y se mantengan en el medio hormonal apropiado. Naturaleza del ensayo. Para una elección correcta del tipo de ensayo apropiado, se tienen que considerar tres factores importantes. El primero es el agente de estudio, es decir, dependiendo del tipo de agente podemos dar pie a seleccionar alguno de los tipos de in vitro de ensayos. Luego, la naturaleza del mismo y la célula diana particular. Existen 5 tipos de ensayos in vitro que el libro nos plantea: viabilidad, supervivencia, metabolismo, genotoxicidad, transformación e irritación. Dentro de la viabilidad, se mide una respuesta inmediata a corto plazo como la permeabilidad de la membrana aumentada y no controlada o una perturbación de una vía metabólica correlacionada con la proliferación o supervivencia celular.
El segundo tipo de ensayo es el de supervivencia. En este se utiliza para la retención a largo plazo de la capacidad de autorrenovación de 5 o 10 generaciones. Dentro del metabólico son los ensayos generalmente basados en microtitulación de duración intermedia que pueden medir una respuesta metabólica en el momento de la exposición o poco después. Es más probable que la medición de 2 o 3 duplicaciones de la población después de la exposición refleje el potencial de crecimiento celular y pueda correlacionarse con la supervivencia. Dentro de la genotoxicidad y transformación, se utiliza para la supervivencia en un estado alterado, por ejemplo, una o más mutaciones genéticas con alteraciones resultantes en el control del crecimiento o la transformación maligna. Y finalmente, el tipo de irritación. Este se utiliza cuando una respuesta análoga a la inflamación, alergia o irritación in vivo, todavía difícil de modelar in vitro, pero puede ser posible ensayar mediante el monitoreo de la liberación de citoquinas en cultivos organotípicos. Otros tipos de ensayos in vitro que plantea el libro son aquellos basados en la proliferación celular, basados en la citotoxicidad metabólica y en la microtitulación. Los que están basados en la proliferación celular son recuentos celulares que se usan para determinar el efecto de varios compuestos en la proliferación del mismo. Algunas de las características más significativas es que el conteo de células resulta factible. Solo un pequeño número de células se utilizan para este tipo de ensayo. También se pueden utilizar tipos de ensayos en pocillos a la par, y cualquier efecto significativo debe ser respaldado con una curva de crecimiento. Ahora bien, dentro de los ensayos de citotoxicidad metabólica, se requiere un mayor tiempo de trabajo, es decir, que se emplea un tiempo de 2 a 4 semanas, las líneas celulares con baja eficiencia de siembra y, sobre todo, que tales ensayos no pueden discriminar entre una reducción en la actividad metabólica o proliferativa por célula y un número reducido de células. Por lo tanto, cualquier observación novedosa o excepcional debe confirmarse mediante un ensayo de supervivencia clonogénico. Finalmente, dentro del ensayo de microtitulación, ofrece un método por el cual se puedan manejar grandes cantidades de muestras simultáneamente, pero con relativamente pocas células por muestra. Las características más importantes son que las placas son económicas, existe un manejo automatizado para este tipo de ensayo, hay una buena calidad óptica y la reducción del MTT marca el punto final de la viabilidad celular. Es decir, que el punto final de un ensayo de microtitulación suele ser una estimación del número de células viables si el ensayo se realiza después de la eliminación de la toxina, aunque este resultado se pueda lograr directamente mediante recuentos celulares o mediante métodos indirectos, como la incorporación de isótopos, la viabilidad celular medida por la reducción del MTT, el cual es un colorante amarillo de tetrazolio soluble en agua que se reduce con células vivas, pero no muertas, a un producto de formación púrpura. Aplicaciones de los ensayos de citotoxicidad. Una de las aplicaciones es el screening de medicamentos contra el cáncer. En la actualidad, identificar nuevos medicamentos contra el cáncer resulta tedioso e ineficiente al momento de tratar de descubrir nuevos compuestos activos. La tendencia ahora está en el monitoreo de los efectos en dianas moleculares específicas. Se ha mejorado lo anterior mediante la adaptación de ensayos rápidos y fácilmente automatizados. Un ejemplo de esto es la determinación del número de células viables mediante la atención de la célula con MTT. Existen alternativas para estas adaptaciones. Una de ellas consiste en omitir la etapa de incubación de MTT y se determina el punto final midiendo la cantidad de proteína total con sulforodamina B. Aunque este método es más fácil y más rápido que la MTT, se tiene que confirmar el ensayo con otro indicador más preciso, ya que las células no viables aún se teñirán. Otra aplicación son las pruebas predictivas de drogas para tumores. Se pretende que la medición de la quimiosensibilidad de las células derivadas de un tumor
en algún paciente se puede utilizar para diseñar un régimen quimioterapéutico. Los principales objetivos de la quimioterapia son las poblaciones cronogénicas con capacidad de repoblación infinita. Lo que se requiere es el desarrollo de técnicas de cultivo confiables y reproducibles para células neoplásticas a partir de los tumores más comunes, como son el cáncer de mama, pulmón y colon. Los avances en el reconocimiento de células madre pueden hacer que el aislamiento de células madre tumorales sea más factible. El aislamiento de rutina de las poblaciones de células tumorales con una eficiencia de repoblación a largo plazo aún no se ha logrado, pero cuando se logre, puede ser posible mejorar la focalización y la especificidad de los medicamentos contra el cáncer, lo que hace que las pruebas predictivas sean más significativas. Sin embargo, el problema está en que los ensayos no son reproducibles. Se tiene que encontrar pacientes con tumores que tengan las mismas dianas moleculares, además que éstas crezcan in vitro y que las células respondan y que produzcan pequeñas respuestas que se deben de monitorear. La última aplicación consiste en pruebas de productos farmacéuticos. Las compañías farmacéuticas cuentan con pruebas de toxicidad in vitro bajo el supuesto de que podría resultar más fácil y económico, además de éticamente aceptable, que las pruebas de animales. Sin embargo, existe una presión política considerable para introducir el uso de pruebas en animales. Lo anterior no se ha observado debido a que los efectos observados in vivo son aún más difíciles de modelar in vitro. Genotoxicidad. La genotoxicidad implica daño al ADN, también llamado mutagénesis, que conduce a una alteración permanente en la expresión génica, también llamada como transformación, y que puede conducir a un carcinogénesis. El estrés del ADN a menudo se acompaña de un aumento de la expresión de P53 y genes relacionados que pueden usarse para analizar la genotoxicidad. Los ensayos in vitro para una alteración incluyen la demostración de independencia de anclaje, limitación de densidad reducida de la proliferación celular y evidencia de mutagénesis, la cual puede analizarse por intercambio de cromátidas hermanas. Ensayo de mutagénesis por el intercambio de cromátidas hermanas. El intercambio de cromátidas hermanas, como su nombre lo indica, se trata de intercambios recíprocos de segmentos de ADN entre cromátidas hermanas en un loci idéntico durante la fase S del ciclo celular. Con el desarrollo de bromodioxiuridina, que es un análogo de la timina, la resolución mejoró considerablemente en comparación con los métodos anteriores, en donde se incorporaba un nucleótido radioactivo cuando el ADN estaba en la fase de replicación. Posteriormente se mejoró la técnica de fluorescencia más GIEMSA, donde se demostró por primera vez la tinción permanente de los intercambios de cromátidas hermanas. Anteriormente nada más se podría ver un blanqueo y ahora se puede ver, como pueden ver en la fotografía, la fluorescencia. El marcaje de células con bromodioxiuridina y la tinción posterior con GIEMSA puede detectar diferencias en las regiones de replicación temprana y tardía de los cromosomas durante el ciclo celular. Cuando las células se marcan con bromodioxiuridina en la última parte del ciclo celular, el ADN que se replica temprano se va a teñir de forma oscura con GIEMSA debido a la poca incorporación de bromodioxiuridina. Si se produce algún intercambio de cromátidas hermanas, ese patrón de tinción produce lo que se denomina como cromosomas arlequín, que es lo que en la foto pueden ver de diferentes colores. Carcinogenicidad. El potencial de las pruebas in vitro para la carcinogénesis es considerable, pero este es un área en la que las pruebas in vivo están lejos de ser adecuadas. Los modelos son deficientes y las pruebas a menudo tardan semanas o incluso meses en poder realizarse. El desarrollo satisfactorio de una prueba in vitro se ve frecuentemente obstaculizada, 1. Por la falta de un criterio universalmente aceptado para la transformación maligna in vitro y 2. Por la estabilidad inherente de las células humanas utilizadas como dianas moleculares. La prueba más aceptada hasta ahora se asume que la mayoría de los carcinógenos son mutagénicos. Esta suposición es la base de la prueba AMES, donde las bacterias se utilizan como dianas y la activación se puede llevar a cabo con preparaciones de enzimas micosomales del hígado. La prueba anterior dio lugar a pruebas alternativas que utilizan células de mamíferos y humanos como dianas. Algunas de las pruebas
alternativas son las siguientes. 1. Suspensiones de células de linfoma L5178Y como dianas moleculares. 2. Evidencia de intercambio de cromatidas hermanas. 3. Cronogenicidad en suspensión. Aquí lo que utilizan son células que ya están parcialmente transformadas como objetivos y con frecuencia se utiliza una célula específica que es la BHK21-C13 que se considera que no es una línea completamente normal. 4. Análisis de microarreglos. Aquí se amplifica oncogenes o la presencia de productos de oncogenes aumentados o alterados y pueden proporcionar criterios más confiables relacionados con el carcinógeno. Y por último, está el análisis de la expresión, donde las eliminaciones o mutación de los genes como P53, RB, P16, etc., cubrirían una alta proporción de eventos de transformación malignas. Inflamación. Existe una creciente necesidad de pruebas de cultivo de tejidos para revelar las respuestas inflamatorias que probablemente sean inducidas por productos farmacéuticos y cosméticos con aplicación tópica, o por xenobióticos que pueden ser inhalados o ingeridos y pueden ser responsables de muchas formas de alergia, en gran parte debido a la ausencia de una prueba in vitro reproducible. Es un tema polémico y al cual le falta mucha información por delante, debido al uso excesivo de animales para probar nuevos cosméticos. Por ejemplo, el análisis de sustancias que involucra la prueba DRACE, en el cual el compuesto se añade al ojo de un conejo. Existen varios modelos que indican la interacción de un compuesto con un objetivo primario, es decir, sobre la epidermis. De igual manera, otros estudios involucran la córnea y el análisis de cultivos organotípicos de células traqueales y bronquiales que pueden identificar las causas del asma. En resumen, se ha visto y existe la posibilidad de estudios específicos sobre los procesos de interacción celular anormal que tipifican muchas enfermedades alérgicas.